Me da mucho gusto recibir a la directora de la Unidad de Género de la Policía Municipal, a Cassandra López Manzano. Bienvenida, Cassandra. Muchas gracias, Karina. Buenos días. Buenos días. Mire, de enero a mayo, el grupo especializado en atención a víctimas de violencia familiar, GEAVI, pues ha atendido a más de 8,000 mujeres, dando cumplimiento a más de 1,275 órdenes de protección. 8,032 mujeres han sido atendidas por los agentes de GEAVI, mientras que se ha brindado atención y protección a 103 niñas y niños, así como a 874 hombres. Bueno, ¿cuántos traslados de víctimas se han realizado para presentar una denuncia? Porque a veces pues no nos atrevemos a dar este paso que es denunciar, ¿no? Que es tan importante, Cassandra. Así es, de traslados han sido 119 y en el caso cuando son retiros de pertenencias que las víctimas pues salen de sus casas, han sido 22 retiros donde han acompañado al grupo. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero yo recuerdo hace unos días presentamos una denuncia donde pues esta señora fue víctima pues de violencia, primero psicológica y luego después el marido prende fuego a su casa. No sé si supiste este caso, y se incendian alrededor de 6 viviendas ahí en la colonia Guayacán, y ella nos decía, pues bueno, cómo fue aumentando el nivel de violencia y no se atrevía a denunciar como tal, ¿no? Entonces daba ese mensaje de la importancia que es denunciar. A veces es difícil ir por propio pie, o sea, de tomar la decisión y acudir. ¿Cómo pueden apoyar también los elementos de GEAVI, que es este grupo especializado en atención a víctimas de violencia familiar? Bueno, te platico un poquito del grupo. El grupo nace desde el año 2012. Sí. Se ha ido reforzando en los últimos años. Ahorita ya pasamos de tener, inició con 2 elementos y 1 unidad, y ahorita ya son 30 elementos y son 8 unidades, ¿no? Especializados en el tema, ¿verdad? Son expertos en temas de violencia familiar. Así es, tienen la capacitación y están especializados y muchísima vocación, porque en esos casos tienes que tener muchísima vocación de servicio. Y de todas maneras, todo el resto de la corporación se capacita, porque finalmente en el día a día cualquier elemento puede atender algún caso de violencia familiar por la alta cantidad que se recibe. Mensualmente son como 1,484 reportes de violencia familiar. Entonces, el mecanismo para que el grupo pueda recibir los servicios del grupo es a través de las llamadas del 911, marcar a la línea de emergencias, y también el grupo interviene cuando tú pones tu denuncia ante el Ministerio Público, te entrega una orden de protección que ellos emiten, o bien ya en tu proceso, quizá el juez te dé una medida cautelar. En ese momento el grupo te va a dar un seguimiento para que te sientas acompañada, te sientas protegida y obviamente salvaguardar tu integridad, por supuesto. Me asignan a los mismos elementos, porque el otro día en la sección de abogados, que por cierto todos los lunes tenemos asesoría legal, hablamos sobre estas órdenes de restricción, cómo funcionan, cómo se ponen, cómo se interponen. Nada más es que uno la pide así, se hace todo un proceso, finalmente se da una orden de protección, una medida cautelar, ¿no? Que es no te puedes acercar a tanta distancia o a tales lugares, etcétera. ¿Te asignan los mismos elementos? ¿Cuántos elementos? ¿O es según estén en el recorrido o en la zona? Es más bien en base a la zona. El Ministerio Público envía a la jefatura, a la Policía Municipal de Hermosillo esta orden, y a su vez se canaliza al grupo especializado, y sobre la zona ya son los elementos que van a dar seguimiento a esa orden de protección. Y bien lo dices, no llegas tú a pedirla, sino que es una vez que tú pones la denuncia, el Ministerio Público te va a asignar esa medida. Tienen vigencia por lo general de 60 días las medidas de protección. ¿Se tienen que estar renovando? Si puedes pedir como una extensión de la medida, creo que puede durar hasta 90 días esta orden de protección, y el grupo especializado es quien brinda seguimiento. Y obviamente eso hace que la víctima realmente se sienta segura, que pase de ser un papel a ser una garantía de que está protegida. Ahora, a veces ya hemos platicado mucho, y esta semana y las pasadas hemos insistido mucho en el tema. Lo importante de que haya un gran número, pues es que la gente sí está denunciando. Eso no importa que sean muchas llamadas, pero que se denuncie. Y a veces vamos pasando y se va haciendo la bolita de nieve. Nosotros decíamos, con testimonios hemos confirmado que es muy difícil tomar la decisión de denunciar, porque hay amor, porque hay apego, porque hay temor, porque hay violencia psicológica, porque hay amenazas, porque los hijos, miles de pretextos, pero va escalando el nivel de violencia. Eso está claro y comprobado. Hoy dábamos la nota de una mujer asesinada a balazos tras una discusión con su pareja en Ciudad Obregón. Todos los días le tenemos de verdad notas de violencia familiar, generalmente de mujeres a hombres,
de hombres a mujeres, perdón, pero también hay de mujeres en menor cantidad a hombres, porque acá también vemos algunos casos, ¿no? Sí. No es que no exista en hombres la violencia o que no se aplique a hombres, pero generalmente la víctima es la mujer. Entonces, ¿por qué es tan importante denunciar? ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres a tomar esta decisión y a evitar de verdad una tragedia, Cassandra? De hecho, hay un dato estadístico que nos comprueba lo que dices. Muchas mujeres marcan, hombres también cuando es el caso, pero muchas mujeres piden ayuda al 911, pero alrededor del 9% solamente esas llamadas se convierten en una denuncia formal ante el Ministerio Público. Entonces, muy bajo. Entonces, Sigue siendo muy bajo porque podríamos decir que 1 de cada 10 personas que marcaron por violencia familiar, solamente una fue y se presentó ante el Ministerio Público. O sea, tiene una denuncia formal, pues, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Donde inicia su proceso de investigación, donde puede recibir ella una medida de protección. Entonces, la tendencia en los últimos, yo creo que 5 años en Hermosillo ha ido a la baja los reportes de violencia familiar, pero han subido las denuncias. Y quizá decimos, oye, ¿cómo aumentan las carpetas? Pero decimos, bueno, significa que estamos acortando un poco la brecha entre llamada contra denuncia. Que lo importante no nada más es denunciar, porque pues ahí no nada más es llamar al 911, sino denunciar, porque en todo caso queremos suponer que hay un seguimiento o una investigación, ¿no? Así es, para poder llegar a una consecuencia, digámoslo así, para que inicie el proceso y obviamente quede el registro, porque si un hombre agredió a una mujer y luego a otra, ya va a tener 2 denuncias, por ejemplo, por violencia familiar. Entonces, es sumamente importante. ¿Dónde pueden denunciar? Quizás la pregunta de alguien que nos está escuchando. Puede ser en el Centro de Justicia para las Mujeres, está sobre el Boulevard Ganaderos. Es un lugar donde hay atención integral, pertenece a la Fiscalía General de Justicia. Entonces, además de marcar de manera inmediata al 911 por si están en una situación de peligro, tienen también la opción del 075. Si dices, tengo dudas sobre la denuncia, no sé qué papeles tengo que llevar, no sé qué va a pasar si yo denuncio. Asesoría. Así es, esa asesoría de abogadas y ese acompañamiento es en el 075, que es atendido por la Dirección de la Mujer. Entonces, ese sería el proceso. Puedes marcar en la emergencia, puedes asesorarte en el 075. Sin que sea todavía emergencia, sino así es. Asesoría al 075. Cassandra, nos preguntan mucho, cuando hemos tenido aquí expertos o representantes de diferentes instituciones, siempre nos dicen denuncien. Por ejemplo, el DIF nos dice, si hay violencia familiar, vayan ahí con nosotros. Si hay una violación a niños, niñas, etcétera, vayan allá al DIF Hermosillo. Otros nos dicen, sí, vayan a la fiscalía, pero resulta que cuando llegan, pues las traen de que vete para acá, vete para allá, y luego regrésate y no traes esto, y espérese, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, directamente, físicamente, voy allá al lugar de justicia para las mujeres, o me voy a la fiscalía al Domo, o me voy allá al aeropuerto, instalaciones de la fiscalía, o me voy a seguridad pública. ¿A dónde me voy? Pueden ir al Domo, pueden ir a la AMIC, que está rumbo al aeropuerto, o pueden ir al Centro de Justicia. Por lo general, cuando me preguntan, yo recomiendo el Centro de Justicia porque es el lugar especializado. Si por un tema de distancia tú dices, ¿sabes qué? En un camión llego al Domo, excelente, te la tienen que recibir la denuncia. No me van a mandar oiga, aquí no es, váyase para allá. Me la tienen que recibir. La tienen que recibir. Porque me ha tocado casos que los hacen, de verdad, ir del tingo al tango, y digo, pues no es que es tan prioritario el tema de la violencia familiar. No debería suceder porque se considera eso como violencia institucional. Cuando un servidor público, en el lugar en el que esté, no brinda el servicio, pues entra como violencia institucional. Pero sí en el Centro de Justicia, por ejemplo, puedes encontrar más servicios. Por ejemplo, si vas con tus hijos e hijas y son menores de edad y no tienes con quién dejarlos, ahí hay un lugar donde, como no es guardería exactamente, pero es un área lúdica, estancia, sí, que donde los pueden cuidar. Si dices, ¿sabes qué? Quiero agendar mi terapia aquí una vez, ahí la puedes agendar. Hoy es un tema de la pensión alimenticia, que quiero asesorarme, aunque no quiera denunciar, ahí están las abogadas. Entonces, como el lugar más integral y especializado en ello sería el Centro de Justicia. Ok, sin embargo, cuando yo tengo alguna situación, o estoy herida, o estoy incapacitada, o estoy psicológicamente súper afectada, no tengo es más ni para el camión, porque hay casos. Sí. Este grupo, Javi, ¿puede darme esa atención, trasladarme a poner una denuncia? Decir, ¿sabes qué, Karina? Necesito ayuda, yo le paso el teléfono, o 075 o 911 y marcan. ¿Van ustedes y la trasladan o cada quien por su cuenta? El GIAVI en esos casos donde es casi imposible que ella, o hay una situación de alto riesgo, y dice, ¿sabes qué? Si me ve que me salgo de la casa me va a querer matar porque vas a saber que voy a poner la denuncia, me tiene casi privada de mi libertad, el GIAVI la puede trasladar. O sea, si llegan los elementos, la resguardan, la sacan del domicilio y la acompañan, y pueden acompañarla. Y hasta que pone su denuncia. Me ha tocado en casos cercanos también a mí, y la verdad tienen
excelente atención con las víctimas Sí. y las hacen sentir acompañadas y protegidas, que yo creo que es lo más importante en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el principal argumento de estas, si de 10 llamadas solamente una se convierte en denuncia formal? ¿Cuál es el principal argumento de las personas que para no denunciar, pues, qué dicen? Yo creo que los más frecuentes son temor a represalias por parte del agresor. Si se entera que puse la denuncia, quizá me pueda ir peor. Muchas veces están amenazadas y pones la denuncia, y en el desconocimiento y la falta de información, ellos las amenazan a veces. Oye, si me denuncias, yo te voy a quitar a tus hijos. Si me denuncias, te voy a denunciar por abandono de hogar. Entonces, en el temor y en la desinformación dicen, pues quizás sí es verdad. Entonces, por eso decimos, si no estás segura de denunciar, infórmate y vas a ver que va a ser mejor de lo que estás ahorita. Ahora, siento que dirigimos a veces mucho, dice usted, a mujeres, porque generalmente, repito, son más casos, pero también hay niñas, niños, adolescentes que están viviendo violencia familiar de papá, mamá o de tutores, o de, ahorita yo he dado una nota de una violación a una menor de edad y que la mamá puso la denuncia. También hay adultos mayores que están siendo violentados, etcétera, no solamente mujeres, hombres que están siendo violentados, etcétera. Esto es a través del mismo grupo especializado. Recalcar que es violencia familiar, porque a veces nada más pensamos que es violencia contra la mujer. Lo tenemos asociado como es el mayor porcentaje, pero se define como el acto abusivo, o sea, abusar del poder, ¿sí? O bien una omisión con intención de agredir o de lastimar. ¿Sí? Tiene mucho que ver cuando existe la intención, porque a veces, bueno, es que yo ni siquiera le hablo. La ley del hielo, por ejemplo, entra en violencia. Entonces, tanto abusar del poder como omitir ciertas acciones con la intención de lastimar se consideran violencia, indistinto de que sea de hombre a mujer. Hay violencia de hijos e hijas a mamá y a papá también. Entonces, la dinámica se vuelve casi, pues como lo dice el nombre, una violencia familiar. Básicamente todos contra todos, pues. Entonces, pero sí la mujer, indistinto del rol que ocupa dentro de la familia, como mamá, como hermana, como esposa, como expareja, es contra quien más ejerce la violencia. Ahora voy con esta parte que me parece sumamente importante también, que es la conciencia, la empatía, la responsabilidad social, porque a veces nos decimos, no nos vamos a meter en problemas porque yo ni vivo adentro, pero el vecino, la vecina, la hermana y demás sabe de algún contexto de violencia. Hay que denunciar también, no solamente la persona que es violentada puede pedir auxilio, puede ayudar a otra persona que esté viendo este contexto de violencia. De hecho, tocas un punto fundamental. De hecho, por eso se lanzó a través del Ayuntamiento de Hermosillo el programa Rompe el Silencio, Sí, que habíamos ya lo hemos platicado tenido anteriormente. Y ahí se invita a toda la población. No nomás nos dirigimos a quienes están viviendo la violencia, sino también a esa persona que no la vive, pero tiene conocimiento, y tengámoslo muy claro, el tener conocimiento de un caso de violencia y ser omisos a ese caso nos hace parte del problema. Somos cómplices. ¿No? Si yo escucho los gritos todos los días de que mi vecino golpea a mi vecina, yo soy cómplice de esa situación porque yo no estoy denunciando. Entonces, ¿qué hago si yo soy esa persona externa? Una, no juzgar, evitar comentarios que juzguen a la persona, sentir empatía, ser red de apoyo. Oye, te doy right a poner la denuncia, yo te llevo, te presto para el camión, te cuido a tus hijos mientras tú vas a la terapia psicológica. Te acompaño, te llevo. Voy contigo. Claro. ¿Quieres platicar? Te escucho, no te juzgo. Y ya como información sería decirle que puede marcar al 911, que tiene la opción del 075, o bien que es importante poner su denuncia ante el Ministerio Público y respetar los tiempos de la persona también, eso es importante. Que el Centro de Justicia para las Mujeres está por allá, por rumbos del Boulevard Ganaderos, allá frente a la Expo Periférico Oriente, allá por rumbos de frente de la Expo Ganadera. Y ya por último, ya para terminar esta entrevista, ¿tienen algún estudio? Porque sé de muchas mujeres que tienen órdenes de restricción y son violadas estas órdenes de restricción no una vez ni dos veces, sino muchas veces. ¿Hay algún estudio que indique si de los feminicidios o de las lesiones o delitos cometidos contra la mujer generalmente tienen ya órdenes de restricción o denuncias previas? Hay como un estudio que pues de alguna manera pueda hacer este cruce de datos, porque he escuchado de que aún con órdenes de restricción asesinan a las mujeres. Entonces digo, ¿cómo te sientes protegida? Sino, ¿qué garantías tienen realmente estas órdenes o este apoyo o esta red? Sí ayudan a bajar, o sea, como a evitar la violencia, pero muchas veces como los hombres se sienten más molestos porque denunciaron, pudiera incrementar el nivel de violencia. No tengo el dato, creo que sí se podría hacer cruzando las medidas contra los feminicidios que se hayan realizado, pero lo que sí existe, por ejemplo, si tú tienes tu medida de protección que emitió la Fiscalía, en el C5 y en el 911 ya tienen, la misma Fiscalía avisa al C5, entonces
cuando una mujer que ya tiene una medida de protección marca para decir, oye, volvió a llegar mi esposo y me está gritando desde afuera de la casa o se metió a mi casa, ya desde el C5 tienen ya como indicada esa casa, como identificada, digamos así, punteada, sí, y le avisan al elemento que va a atenderlo en campo para que ellos ya llegan a detenerlo por el motivo de estar violando esta orden de protección. Pues. Entonces, sí se tiene coordinación entre Fiscalía de Seguridad Pública y también Policía Municipal, pero el dato estadístico de cruce feminicidio contra orden lo tendría que hacer Fiscalía, porque ellos tienen el conteo oficial de tanto de feminicidios como de medidas cautelares. Sí, que difícil este tema, porque pues entonces dicen de qué sirve esta orden de restricción. Lo he escuchado también de activistas que han dicho que a pesar de que es una medida de restricción cautelar, lamentablemente terminan asesinadas. Entonces, ¿dónde está el problema? Y luego dicen, no, es que la mujer porque le dio, lo dejó pasar. Y luego hay una revictimización. O no, es que ella le permitió, le contestó los mensajes o qué sé yo. Yo creo que una de las cosas, Cassandra, para cerrar, que me gustaría es que no confiarse, porque generalmente sí existe este tema de, ay, es que quiero hablar contigo, ay, es que por favor quiero nada más que me perdones o quiero darte algo, y ahí es donde las asesinan, o sea. De hecho, muchas veces, en la fase o los ciclos de violencia, esa entraría como la fase de luna de miel o reconciliación. Sí, que ya hemos hablado de esto también. Que se disculpan, no lo quise hacer, no vuelve a pasar, entonces como están dentro de un ciclo de violencia, por eso es importante que lo que dices, no revictimizar y no estar juzgando la decisión que haya tomado la víctima, sino entender que está envuelta en un ciclo de violencia, por eso la importancia de la terapia psicológica. Entonces, en esa fase de luna de miel es cuando se repite el ciclo, y es bien peligroso, por supuesto. Porque se arriesga la vida, definitivamente, y hay un hombre o una persona, no quiero nada más englobar el tema del hombre, pues herida, frustrada, con enojo, con miles de cosas, de hecho, muchos de los feminicidios, no tengo el dato exacto, pero sí he visto que hay una alta cantidad de que las exparejas o exesposos son quienes cometen los feminicidios. Sí, generalmente un conocido, ¿no? Generalmente la expareja o alguien del entorno familiar. Pues bueno, ahí está. Recuerden, 075-911. ¿Algo más que quiera agregar, Cassandra? Pues invitarlos, si están viviendo algún tipo de violencia o conocen algún caso, pues tienen estas 2 líneas donde pedir ayuda, y pues toda la estructura del Ayuntamiento de Hermosillo, Policía Municipal, está para brindarles apoyo. ¿Cómo identificamos a elementos de GEAVI? ¿Visten igual? ¿Las patrullas son iguales? ¿Cómo las identificamos? Las patrullas ya no son rosas, para no... Por las eléctricas. Sí, son unidades eléctricas, pero tienen el logotipo del GEAVI. Así dice, GEAVI. Tienen el logotipo en las que están asignadas al grupo, y invitarlos a romper el silencio, a tener la confianza en las autoridades, y desde la policía y también del DIF Hermosillo se está promoviendo y haciendo difusión para que pidan ayuda. Muy bien, muchísimas gracias, Cassandra. Muchas gracias. Es directora de la Unidad de Género de la Policía Municipal. Insistiremos en este tema que le hemos dado bastante espacio en este noticiero, con la intención pues de apoyar en este sentido y por supuesto de informarle y orientarle en el tema de la violencia familiar.